Hola, muy buenas, bienvenidos a Stagecoach, vuestro canal de Warhammer Age of Sigmar. Hoy vamos a ver lo que sería lo básico para jugar a este juego. Es decir, qué es lo que necesitamos, cómo se juega, pero de forma muy básica, para la gente que está empezando. En siguientes vídeos veremos cada uno de las fases que tenemos en las partidas con mayor profundidad. Así que bueno, vamos allá. Lo primero, pues el material, ¿qué es lo que necesitamos? Pues lo primero de todo, pues las miniaturas. Necesitamos nuestras figuritas, que son con lo que vamos a jugar. Y también necesitamos pues los dados y una regla o metro en pulgadas. Los dados, los típicos de 6 caras, pues para tomar decisiones, para hacer los ataques, etc. Y la regla o el metro tiene que ser en pulgadas, porque aquí los movimientos, las distancias se mueven en pulgadas. Necesitamos pues que eso, no tiene que ser muy grande, no necesitamos tampoco medir grandes distancias, pero sí que es aconsejable el metro porque nos permite, pues eso, cuando movemos 20 pulgadas, pues más fácil tener alargar el metro 20 pulgadas que no una regla que tenemos que andar, pues venga, girándola, moviéndola. Entonces bueno, eso es lo básico. Necesitamos obviamente una superficie en la que jugar. La mesa reglamentaria es de 72 pulgadas de largo por 48 de ancho, unos 183 centímetros por unos 122, más o menos, de 20-22. Y eso son las medidas pues, de una mesa convencional. Se puede jugar luego en mesas más pequeñas dependiendo del tipo de juego también. Y lo último que necesitaríamos, así como indispensable, pues serían los War Scrolls, que son las fichas de los personajes de las unidades, pues para ahí donde nos va a venir pues cuánto mueven, el número de ataques, las armas que poseen, las habilidades, la magia, etcétera. Y las reglas básicas. Es decir, cuando movemos, que nos va a decir cosas como cuando movemos, pues no podemos mover a través de un edificio, o si subimos una colina tendremos que descontar lo que subimos más lo que bajamos, hay que quedarnos a ciertas distancias, hay ciertos movimientos, etcétera. Entonces eso es lo básico. Tanto los War Scrolls como las reglas básicas se pueden conseguir de forma gratuita en la página oficial. Si ponemos reglas básicas ya nos va a salir las de Age of Sigmar, y a la derecha podemos dar el botón de descargar para bajarlas. Las fichas de las unidades, hay dos formas de conseguirlas. Una desde la página, buscamos la unidad que nos hace falta, y abajo en descargas pues podemos bajar lo que es un PDF con la ficha. O podemos tener lo que es un Battle Tome. El Battle Tome, que es pues el libro donde nos viene pues de cada ejército. Cada ejército tiene el suyo. Dentro tiene unas subfacciones, etcétera, objetos y muchas cosas más. Ya hablaremos en otro vídeo. Pero bueno, lo básico es tener las fichas de los personajes, que lo podéis coger en la página de forma gratuita. Luego, pues hay que desplegar, es decir, hay que poner las miniaturas en la mesa, cada uno en su campo. Hay que elegir el mapa o decir cuál va a ser el objetivo. Normalmente aquí se juegan con objetivos, es decir, unos puntos que se ponen en la mesa en ciertas localizaciones y que al estar encima a 6 pulgadas del centro, pues no nos dan puntos. Se puede jugar pues como queramos, porque este juego realmente tiene varias formas. Se puede hacer juego abierto, que jugamos pues como queramos, juego narrativo, que son pues hay unos mapas que son narrativos en los que siguen un poco la historia, tienen unas reglas especiales, y lo que es el juego equilibrado. El juego equilibrado, pues básicamente las miniaturas tienen unos puntos asignados y pues si jugamos, por ejemplo, para empezar, podemos echar una partida a 500 puntos, pues jugaremos 500 puntos contra otros 500 puntos. Pues equilibrado, que al final las dos fuerzas llevan el mismo número de puntos. Entonces ya una vez que tenemos las miniaturas en la mesa, cada uno en nuestro campo, es cuando empezamos. Ya veremos luego cómo se decide lo que es la iniciativa, quién empieza. Que básicamente es, bueno, ya lo vea, vamos a decir. Vamos poniendo las unidades de una en una, es decir, yo pongo mi héroe, el rival pues pone otro héroe. Yo pongo pues 10 esqueletos, mi rival pone pues 10 orcos. Y vamos así, intercalando 1, 1, 1, 1, hasta que alguien termina. Cuando alguien termina dice, yo terminé. Y el otro termina de poner todas el resto de miniaturas y unidades que le faltan. Entonces, el que primero terminó es el que elige quién empieza. Es decir, si empieza él o empieza su rival. Bien, entonces, empezamos. Fase de juego. Las fases que tenemos son 6. La primera es la fase de héroe. En la fase de héroe, pues como su propio nombre indica, los héroes
pueden usar habilidades, tienen habilidades en su War Scroll. Y ahí pues podemos ver qué es lo que pueden hacer. Por ejemplo, en tu fase de héroe das +1 a impactar a una unidad que tengas a 11 pulgadas. Pues eliges una unidad a esa distancia, pues le das +1 a impactar, por ejemplo. Luego también es muy habitual pues tener magos que lanzan hechizos o sacerdotes. ¿De acuerdo? Que todos al final son habilidades que se utilizan, pues en este caso pues la magia, que se utiliza en la fase de héroe. Pues se lanza un hechizo, el rival intenta disiparlo, intenta como pararlo, hacer un contraconjuro, como se solía decir antes. Y bueno, básicamente es lo que se hace en la fase de héroe, no se mueve, salvo habilidades que lo permitan. Luego, una vez que terminemos de usar nuestros hechizos, de lanzar nuestros hechizos y usar las habilidades, a continuación pues moveremos las unidades. Vamos al War Scroll, vemos cuánto mueve cada unidad y las movemos. Si necesitamos más movimiento, podemos tirar un dado y añadimos eso al número de pulgadas que movemos. Eso se llama correr o avanzar. Y bueno, hay una regla muy importante que nos tenemos que quedar siempre al menos a más de 3 pulgadas del rival. 3,01 ya es válido, pero tenemos que estar siempre a más de 3 pulgadas de cualquier unidad del rival. No nos podemos quedar miniatura con miniatura. Una vez que ya terminamos de hacer los movimientos, ya hemos movido todas nuestras miniaturas, no es obligatorio mover, podemos no mover si no queremos. A continuación lo que hacemos es la fase de disparo. Si tenemos miniaturas, arqueros, catapultas, etcétera, que disparan, hacemos los disparos. Vamos a nuestra hoja de personajes, la hoja de unidad, y arriba de todo nos pondrá que tenemos armas a distancia. Vemos cuál es el alcance para ver si llegamos al enemigo. Y vemos qué miniaturas llegan. A lo mejor llegan 5 miniaturas de la unidad y las otras 5 no llegan. Pues atacarían 5. Vemos los disparos y los hacemos. Lanzamos dados para impactar, para herir, y luego el rival los salva, ¿no? Se protege de ellos. Una vez que que terminamos con el disparo, vienen las cargas, la fase de carga. Cada unidad que esté a 12 pulgadas como mínimo, que esté como mínimo a 12 pulgadas o menos del rival, puede intentar cargar. Es decir, lanza 2 dados y si está, por ejemplo, a 7 pulgadas, tiramos y sale un 10, pues nuestra unidad carga. Tiene que al menos quedarse una miniatura a media pulgada del rival, o sea, de una miniatura rival, y habremos hecho ya una carga. Las demás miniaturas pues también las movemos según lo que nos haya salido, y si tenemos pues bonificadores pues podremos mover más, o sea, cargar con más. Luego, una vez que ya hemos hecho todas las cargas, empieza la fase de combate. Hay habilidades que son al principio de la fase de combate, cosas que se pueden hacer, también nos vienen ahí el War Scroll o incluso lo tenemos en el Battle, todo así, usamos esas habilidades y empezamos lo que es el combate. Para el combate es de la siguiente manera: el jugador que tiene el turno, es decir, que ha hecho todos los movimientos, disparo y todo lo demás, es el primero en elegir una unidad de su ejército, de las que ha cargado o que está pegado al rival, que está a menos de 3 pulgadas, vamos a decirlo bien. Si tenemos unidades a menos de 3 pulgadas del rival, está en combate. Lo que haremos será elegir una de esas unidades y podremos mover con cada miniatura de esa unidad hasta 3 pulgadas hacia la miniatura más cercana. ¿De acuerdo? Hacia la miniatura más cercana. Eso se llama apilar. No es obligatorio, es decir, no es obligatorio apilar. Entonces a lo mejor nos interesa no mover esas miniaturas. Entonces, una vez que ya hemos apilado o no, vemos nuestras armas en nuestra hoja tienen un alcance, puede ser 1 pulgada, 2 pulgadas o 3 pulgadas. Pues vemos nuestras miniaturas a cuántas miniaturas pueden atacar y hacen los ataques. Es decir, pues tengo 5 miniaturas que están a rango de tu unidad. Pues estas 5 miniaturas van a pegar a esa unidad. Lanzamos los ataques, lanzamos para herir y el rival pues intenta protegerse, intenta salvarlas. Y nada, una vez que ya hayamos terminado nosotros, nuestro rival elige otra unidad, la que quiera, que esté eso a menos de 3 pulgadas de nuestro ejército, y también hará lo mismo. Y así hasta que ya no haya unidades para combatir, para elegir. Entonces ya terminaremos la fase de combate y empezará la fase de acobardamiento. Aquí es donde vemos pues las unidades que hayan perdido al menos una miniatura. Veremos pues si huyen, es decir, si le huye alguna miniatura de la unidad o si no. Vamos a hacerlo con un ejemplo que es mucho más sencillo. Si tenemos una unidad de 10 miniaturas, perdimos 5
y tenemos coraje 10. Por ejemplo, lo del coraje lo podemos ver también en nuestra ficha de unidad. Entonces, teníamos 10 miniaturas, nos murieron 5. Pues en la fase de acobardamiento nos toca chequear, ver si se nos va o se nos va alguien o no. Tiramos un dado. Si nos sale 5, pues si tiramos un dado, si nos sale 5 en ese dado, lo sumamos al número de bajas y nos daría 10. Entonces, 10 es lo mismo que teníamos de coraje, por lo tanto no se nos va a nadie. Si por ejemplo en vez de un 5 sacamos un 2, pues 5 más 2, 7, sigue siendo menor a nuestro coraje. Tenemos coraje 10, pues no se nos va a nadie. ¿Qué sucede si tiramos el dado y nos sale un 6? Pues nos sale 5 y 6, 11. Está por encima de nuestro coraje. Nuestro coraje es 10 y tenemos 11. 5 bajas y 6 en el dado. Por lo tanto, se nos va una miniatura. Cogemos una miniatura de la unidad, la que queramos, y la retiramos. Habremos perdido una miniatura por el acobardamiento. Pues esto se hace con todas las unidades que hayan perdido alguna miniatura. ¿De acuerdo? Así hasta terminar. Una vez que terminemos, pues hemos acabado nuestro turno. Le tocaría lo que es después al rival. Jugaría su turno y una vez que hayan jugado los dos jugadores ya su turno, se habrá terminado una ronda, la primera ronda. La mayoría de los mapas se juegan a 5 rondas, pero pues hay narrativos o juego abierto que no es así. Entonces, en los juegos equilibrado, que es el más habitual, al terminar la quinta ronda, se acaba la partida. Se cuentan los puntos y se ve quién tiene más. Y el que tiene más, pues normalmente es el que habrá ganado, salvo que tenga condiciones especiales. Entonces, esto sería lo que es básicamente el juego, o mejor dicho, el juego equilibrado. Porque como decía, el narrativo, pues tiene sus propias reglas. Luego, tenemos como reglas avanzadas, cosas que podemos añadir. En nuestra mesa la podemos tener vacía, pero lo divertido es tener escenografía, tener pues ruinas, casas, cosas que nos sirvan de obstáculo. Ahí le podemos poner también, hay unos dados y unas tablas para hacer que nos den cosas. Por ejemplo, que al principio de la fase de héroe tiramos un dado, sale un 6, pues nos curamos heridas, por ejemplo. O al revés, que ganemos puntos de mando. Los puntos de mando, bueno, no lo he dicho, al principio de una de nuestras fases de héroe, ganamos un punto de mando que podemos usar para habilidades. Pues si tenemos una escenografía como esa y está nuestro general ahí, ganaremos otro punto más. Ahí eso, la escenografía sirve aparte para bloquear visión, para que no nos puedan ver y ocultarnos y protegernos, pues sirve también para estas cosas. En otro vídeo lo veremos así con mayor detalle, porque la escenografía tiene bastantes reglas. Entonces lo vamos a hacer así mejor. También aquí veis en pantalla que, aparte del Battletome que hemos hablado antes, que da reglas adicionales a los ejércitos, tenemos el General's Handbook. Es un libro que también completa ahí el libro básico de reglas, que en vez de ser las 20 páginas que tenemos descargables, tenemos un libro más completo, nos explica más cosas, aparte tiene pues historias de lore, es decir, la historia de Warhammer y así. Y también tiene pues lo que son las misiones ya predefinidas, que vemos cómo son, vemos cómo hay que ganar, dónde hay que colocar los objetivos, dónde desplegamos, etcétera. Y en el General's Handbook, en el libro general, pues también nos vienen más batallas, más misiones que podemos hacer, nos viene también algo más de historia. Y cada año, esto se renueva cada año, normalmente es en junio. Lo que se hace es, se modifican los puntos de las unidades. Los ejércitos que están más fuertes, pues les aumentan los puntos para que puedan meter menos, y los ejércitos más débiles normalmente le reducen los puntos para que puedan meter más miniaturas. Y también tenemos, el General's Handbook nos permite también añadir reglas adicionales, es decir, podemos decir que nuestro ejército viene pues de un reino en concreto, hay los reinos mortales, pues que viene de un concreto, y por lo tanto podríamos elegir un artefacto de esa lista en vez de los de nuestro propio Battletome. También pues podemos decir que la batalla está teniendo lugar en uno de los reinos, y por lo tanto eso también nos da reglas adicionales, nos permite un hechizo adicional. Hay varias cosas que se pueden añadir. Y luego tenemos lo que son expansiones, como Malign Sorcery, Forbidden Power, la ira del elegido. Son expansiones que nos dan pues facciones adicionales, subfacciones, nos dan hechizos permanentes, que hablaremos también de ellos. Son unos hechizos pues que tienen su propia peana, su propia miniatura, y bueno, funcionan un poco diferente a los hechizos normales. Y bueno, esto sería básicamente lo que es el juego así bastante resumido. Haremos varios vídeos
de cada una de las fases, de bueno, el despliegue, de todo, explicándolo más, explicando más en detalle, porque para un vídeo solo sería un vídeo muy largo y es mejor hacerlo poco a poco porque, como os digo, tiene bastante contenido. Pero lo básico es esto. Y bueno, en el libro, las reglas básicas, que son 20 páginas, ya os vienen muchas cosas de las que hablaremos más adelante. Y ya por último, pues bueno, os voy a enseñar pues unos vídeos, o sea, unas imágenes de lo que fue pues mi comienzo, por así decirlo. Esta fue la primera partida que jugué. Esa maraña así de colorines que se ve así muy difuminada porque la foto está muy mal. Es mi ejército, que es un nigromante en el medio y 40 esqueletos. Una partida a 500 puntos, aunque hay ahí un poco más de 500. Bueno, no sé si es un nigromante o un señor vampiro, no me acuerdo. O las dos cosas, un nigromante y un vampiro y todos. Bueno, la primera partida, un 3 contra 3 a 500 puntos cada uno. Dos que era nuestra primera partida, dos que llevaban pues un par de meses y dos que ya eran veteranos. Una forma muy buena de aprender. Además repartimos mitad y mitad para cada bando. Esto ya, pues una partida un poco más avanzada, ya que veis más miniaturas. Seguimos todavía teniendo escenografía un poco justa. Pues escenografía de Infinity ahí. Y bueno, pues aquí ya, pues ya con tapetes, algo más de escenografía. Como dicen algunos, esas tortillas que veis por ahí redondas son los objetivos. Esos objetivos son de 3 pulgadas de radio, aunque se captura realmente a 6. ¿De acuerdo? Eso sería algo que es el doble de grande eso. Y esta es una de las últimas partidas jugadas en las que, bueno, ya veis que ahora ya hay unos bosques ahí, tenemos ahí las reglas, hay más cosas pintadas. Bueno, poco a poco, con esto tenéis que tener paciencia. Poco a poco se va consiguiendo más escenografía, mejores mesas. Aquí estamos en una tienda, pues en las que también nos dejan escenografía y cosas. Y bueno, eso siempre ayuda. Y nada más. Terminamos el vídeo aquí. Espero que no haya sido muy, muy pesado, porque un vídeo al final se ha quedado más largo de lo que esperaba. Y nada, ya en los próximos vídeos iremos viendo todo más desgranado.